Andrés, Hansel, Jesús, Martín, Mary, Roberto, Rolando, Stephanie, Bernie, Víctor y a don Valdemar de Promiedad. Un gusto saludarlos de nuevo. Gracias por confirmar el audio. Por ahí también me confirmó Bernie y Rolando. Bueno, de nuevo buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Bienvenidos a la clase número 3 del curso de visualización e interpretación de datos. Hoy vamos a estar apoyándonos o enfocándonos a un tema que les habíamos comentado al inicio, pues interesante y que no se había abarcado en cursos anteriores, y es el tema que estoy aquí resaltando en pantalla de reglas de asociación, un método de minería de datos interesante para encontrar relaciones entre eventos. Y como les decía, pues no se había visto anteriormente y queríamos abarcarlo durante el programa. Recapitulando, pues las primeras clases nos enfocamos en algunos paquetes especializados en visualización, como ya ustedes saben, el ggplot y la parte de mapas, y la clase anterior más en la parte de Plotly y Lattice. Todos están viendo la pantalla, por ahí me indican algunos que no pueden ver la pantalla. Si están viendo la pantalla, si me pueden confirmar, o solamente es un compañero que no puede verlo. Si me pueden confirmar si están viendo. Gracias, Martín. Entonces pareciera que sí se ve, no sé, tal vez Jesús y gracias, Andrés. Sí, tal vez te unes o reinicias ahí para que veas la pantalla. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase, igual sin antes mencionar, si tienen alguna duda de los contenidos anteriores o tareas, pues por favor ahí abren el micrófono o bien abren, escriben por el chat. Por aquí tengo una consulta sobre una consulta de la tarea de los mapas, específicamente el de Google. Voy a pasar algún ejemplo, en este caso Stephanie, que no le ha dado algún problema, para que te guíes. Voy a pasar un ejemplo de Google Maps. Es bastante similar a lo que habíamos hecho en la sesión con GetMap. En este caso puntual es con Get Google Map. Únicamente los parámetros son ligeramente distintos, pero voy a pasarlo para que te guíes. Ok, voy a cambiar de pantalla para ver, porque otra persona me dice que tampoco lo está viendo. Ahí hice un cambio. En la pantalla, entonces me avisan si notaron el cambio, para estar seguros que están recibiendo bien el video. Ok, perfecto. Okay. Bueno, voy a ver ese ejemplo. También a Robert tiene problemas con el mapa. Voy a pasar ahora después de la clase, un ejemplo para que lo vean. Okay. Bueno, si tienen más consultas, por favor ahí pues lo escriben o abren el micrófono. Entonces vamos a continuar la clase. Actualmente en el tema de reglas de asociación. Dame un segundito aquí para ordenar. De nuevo tengo solo un monitor y tengo que alinear las ventanas de Webex para que no me alteren el espacio. Dame un segundito por acá. Okay. Sí, para los que son temas, a los que tienen problemas con el ggmap, me paso el ejemplo. La instalación que me dice Robert que les está dando problemas, pues del paquete como tal debería ser pues sencillo en general, Robert. La instalación del paquete no habría mucho problema, pero igual paso el ejemplo y lo prueban, y en el caso que tengan algún problema específico ahí de un error, lo podemos ver en detalle.
Ahí lo que estoy mostrando en pantalla específicamente son un poquito de los objetivos del día de hoy durante la clase. Me interesa que entiendan cuándo aplicar el método de reglas de asociación. Evidentemente vamos a ver algunos conceptos, una introducción al método. Puntualmente vamos a ver un concepto muy clave que es este conjunto de ítems o item sets y la regla de asociación como tal. Evidentemente vamos a ver unos ejemplos de cómo crear las reglas. Nos vamos a enfocar un poquito en esa parte. Las reglas de asociación, si se ven en la literatura, van a estar enfocándose en unos conceptos claves, que es el soporte, que ahora vamos al detalle que es, la confianza y el lift, que es como qué tan bueno es la regla en particular. Entonces vamos a ir viendo esos conceptos. Para introducir un poquito el tema de dónde aplicar el método, veamos algunas aplicaciones, específicamente con este problema a resolver. Por ejemplo, queremos definir si hay un conjunto de reglas que describan comportamientos o tendencias dado un conjunto de transacciones. Naturalmente nos interesa saber si cuando un artículo ocurre en esa transacción, ese evento está asociado con otros artículos, y particularmente esto tiene muchas aplicaciones en lo que son ventas al por menor o al menudeo, digamos, o en el caso de accesos a páginas web, ventas online, donde por ejemplo, es un poquito aquí el dibujo que está aquí mostrado en la pantalla, uno puede tener algo que se llama una canasta de artículos, y uno quisiera saber si en las transacciones que hay en esas ventas, por ejemplo en esa canasta, hay una relación entre los productos que se venden. Por ejemplo, lo pueden ver como un supermercado, donde uno hace obviamente transacciones, donde compra artículos, y uno quisiera encontrar si hay patrones o reglas que determinen si hay una relación entre productos cuando se compran en conjunto o no. Todos me escuchan bien, por ahí tengo una nota de Víctor que dice que el volumen está bajo. Ya saqué más el micrófono, entonces ahí me corrobora si ha mejorado. Gracias, Robert, por corroborar. Gracias, Víctor, excelente. En la literatura van a encontrar este tipo de análisis que se llama Market Basket Analysis, y que está asociado mucho con la implementación de reglas de asociación. Y básicamente lo que mencionaba es que se enfoca en grupos de ventas de productos, por ejemplo, y uno trata de determinar qué otros productos se pueden recomendar a clientes, ¿verdad? O por ejemplo, qué se pueden ordenar para propiciar más ventas, o qué elementos se deben, por ejemplo, tener en el inventario, dado lo que uno espera de ocurrencia, por ejemplo, de ventas. Es lo que se llama como un Market Basket Analysis. Es una aplicación muy usual. Aquí tengo una tabla donde tengo, por ejemplo, transacciones, listado de transacciones que han ocurrido. La primera transacción, por ejemplo, se compró leche, pan y queso. La otra pan, pañales y cerveza. Pañales, leche, cerveza. Pan, leche, pañales, cerveza. Y finalmente queso, leche, pan y cerveza. Y a partir, digamos, de un método que uno ejecutó, en la parte aquí derecha, donde estoy mostrando las reglas, uno podría encontrar estas relaciones. ¿Okay? Y eso sería como resultado del método. Dice que pañales con cerveza, leche, pan con queso, y cerveza, pan, leche y queso. Entonces, si nos enfocamos en la primera, lo que uno encuentra con esta regla que dice pañales y cerveza es una alta ocurrencia de que haya transacciones donde esto ocurra, ¿verdad? Si se compra pañales, también se terminó comprando cerveza. O si se compró leche y pan, termina se comprándose queso. Y eso pues puede tener muchas aplicaciones desde el punto de vista de negocio. Por ejemplo, si yo soy un cliente que compro, qué sé yo, leche y pan, puede ser que obtenga promociones para que incentiven aún más lo que es la adquisición, en este caso, por ejemplo, de queso, o aún más interesante, qué sé yo, en este que dice pañales, ¿verdad? Ya uno sabe
¿verdad? Que hay una relación con cerveza, y también cerveza y pan con esos otros productos, de tal manera que uno puede tomar acciones para hacer promociones o como para posicionar, por ejemplo, en un supermercado los elementos en cierta orden estratégico para promover que se dé eso, ¿verdad? Pueden haber ciertas acciones. O por ejemplo, como en el caso de, qué sé yo, compras en línea, como estos sistemas como, qué sé yo, eBay o Amazon y todos estos, donde uno trata de comprar un producto y al final le muestra cierta recomendación de otros productos que puede comprar. Eso es en función a comportamientos de clientes, ¿verdad? En función a artículos que se hayan comprado. Entonces se pueden aplicar métodos como estos. Entonces vamos a ver básicamente cómo hacer esto. Por aquí tengo una consulta específicamente sobre lo que se determina grupos de influencia en redes sociales, si esa misma técnica se aplica. Bueno, puede ser que sí, la consulta que me hace Bernie, aunque pueden haber otras técnicas. En muchos de estos elementos donde se tienen información de redes sociales, por ejemplo, y se quieren encontrar grupos o segmentos, uno podría tal vez tratar de hacer también clustering, ¿verdad? De manera que uno agrupe a los individuos en ciertos segmentos, valga la redundancia, o ciertos clusters, y determine, ¿cómo se llama? Ciertos comportamientos o acciones a tomar. Hay métodos, por ejemplo, de secuenciación que podrían ser aplicados, donde son básicamente sucesos de eventos que se podrían modelar de esta forma, o bien reglas de asociación. Entonces, habría que ver puntualmente, Bernie, el método como tal, o la aplicación como tal, pero pueden efectivamente aplicarse métodos de ese tipo, ¿verdad? No exactamente como productos comprados, sino por ejemplo hacer eventos, ¿verdad? Si yo hago un evento y después hago otro evento, entonces determino relaciones, entonces puedo determinar por ejemplo esos grupos de influencia que ustedes que estaba mencionando. Entonces efectivamente pueden haber métodos de minería aplicados a ese problema puntualmente. Buena observación, gracias por la acotación. Aquí como, bueno, básicamente un poco recalcando lo que les había dicho, la idea de la regla de asociación es básicamente eso, descubrir relaciones entre variables, pero evidentemente en grandes volúmenes de datos. Pero si yo tengo un set pequeño de información, pues posiblemente lo voy a hacer, lo voy a encontrar fácilmente o más manualmente en la asociación cuando tenga grandes volúmenes de datos. La regla como tal, el método se basa en encontrar reglas fuertes en función a medidas de interés. Eso es lo que vamos a ver, vamos a detallar a continuación con esos conceptos de soporte y demás. Y bueno, acá tenía un ejemplo de una regla, pero que ya mencioné un poco anteriormente. Saltemos un poquito a las definiciones para que se entiendan más los conceptos. Entonces voy a primero mencionar algunos elementos clave que componen las métricas sobre las cuales se basan las reglas, y después vemos ciertas aplicaciones y ejemplos de las reglas como tal. Lo primero que el concepto es este concepto de ítem o de item, que es básicamente cada elemento individual en una transacción. Por ejemplo, en la tabla que tengo aquí abajo, disculpen que mueva acá, pero es que tengo que estar moviendo la ventana de chat para que no me interrumpa o que no me tape la presentación. En esta tabla que tengo aquí abajo, que estoy señalando con el cursor, pues tengo transacciones, y en esta transacción A1, por ejemplo, tiene tres elementos, ¿okay? tres items, leche, pan y queso. Entonces cada uno es un item. ¿Okay? Un item set o un conjunto de ítems es básicamente eso, ¿verdad? Un conjunto de uno o más artículos, ¿okay? Como conjunto, ¿okay? Como conjunto, que lo voy a resaltar así en llaves, entre llaves. Por ejemplo, acá todos estos, leche, pan y queso como conjunto, es un item set. ¿Okay? El concepto de soporte es muy importante y realmente es fácil de entender. Es simplemente la proporción de las transacciones, o sea, de todas las transacciones, en este caso 5, que tienen el item set, o sea, donde ocurre. Entonces, de nuevo, puntualmente en el ejemplo, el soporte, que se escribe así con SUPP, de inglés de support, de este item set, que dice pan y cerveza, ven que está como conjunto, es 3 de 5. ¿Ok? 3 de 5 es un 60%, y básicamente lo resalté acá.
vean que en este total de 5 transacciones, este conjunto pan y cerveza aparece, quiero resaltar en rojo, aparece en 3 ocasiones, por eso está acá de 3 de 5. Entonces este es el soporte. ¿Cuántas veces ocurre en el conjunto total? Esta métrica va a ser una de las claves para después encontrar reglas. ¿Okay? Veamos más definiciones. Puntualmente el concepto de regla. Dice que una regla de asociación relaciona dos item sets. ¿Okay? Y se escribe de esta forma. Como A implica B. Realmente, bueno, A ocurre con B. Yo lo diría mejor así porque realmente no esto, las reglas no implican causalidad, sino simplemente ocurrencia conjunta, ¿verdad? Entonces, de esta forma, A implica B, voy a decir eso implica B para usar un poco de la notación. A y B son dos item sets. A es el lado izquierdo de la regla, se escribe como LHS, de left hand side de inglés, y B es el lado derecho de la regla, o RHS, right hand side. ¿Ok? Entonces, en estos ejemplos que están acá, tengo 4 reglas. Dice pan ocurre con queso, pañales con cerveza, leche con pan y queso, y pan de leche con cerveza. ¿Okay? Son reglas que uno puede generar a partir del método. Ya la aplicación que uno vaya a hacer de eso, pues puede ser muy particular en función a mi problema que yo quiero atacar. Ok, veamos las medidas las medidas de evaluación que van a ser claves para entender cómo funciona el método y cómo se van generando las reglas. El primero es el soporte y la regla, que ya les mencionaba, que es la cantidad de transacciones que tienen tanto A como B. Recuerden que A y B son dos item sets. Vean que ahora es el soporte de la regla y no es únicamente el soporte de un item set. Entonces, básicamente es el soporte de la unión de ambos item sets. Eso es el soporte. ¿Cuántas veces ocurren en conjunto ambas item sets del total de transacciones? Okay, eso es el soporte. La confianza de la regla, que se escribe así con conf, es la proporción, ¿okay?, de las transacciones en las que aparece A y que incluyen a B, ¿okay?, que también incluyen a B. Esto mide la frecuencia en las que aparece B en las transacciones de A. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver con ejemplos para que sea más claro la parte de confianza, pero son las que aparecen A y que también incluyen a B. El lift de la regla, ¿ok? Entonces, bueno, acá está como la fórmula, ¿verdad?, que es el soporte de la parte izquierda, perdón, es la proporción del soporte de la parte izquierda de la regla, ocurriendo con los items de la parte derecha, dividido entre el soporte de ambas, ¿ok? Está más enredado de lo que realmente es. Lo pueden ver de la forma en que si el lift es mayor a 1, ¿verdad?, esto lo que sugiere es que la presencia de elementos en la parte izquierda, o sea, en A, incrementa la probabilidad de que ocurra B. ¿Okay? Entonces es muy fácil de interpretar. Es decir, si cuando A y B, ¿verdad?, están ocurriendo conjuntamente, ¿verdad?, eso es más probable, o sea, la proporción es mucho mayor que cuando ocurre, por ejemplo, B solito. ¿Okay? Cuando ocurre B solito. El lift, si es 1, básicamente lo que uno indica es que no hay ninguna relación entre tanto A como B, o sea, no aporta más. ¿Okay? Uno quisiera lifts mayores a 1, ¿verdad?, porque si eso es mayor a 1 quiere decir que la proporción cuando ambos ocurren es mayor a que cuando uno solo ocurra. ¿Okay? Y si es menor a 1, veamos ejemplos que tal vez ayuden a explicar esos conceptos. Okay, veamos de nuevo el mismo ejemplito acá de los productos. Este conjunto de transacciones que son muy poquitas, son 5 para ilustrar, y
¿cómo se llama? Y introducir los conceptos de esas medidas de evaluación. Vean, veamos la regla que queremos analizar. La regla que queremos analizar es ver las medidas de leche junto con pañales, estos dos que están acá, ¿verdad? Si leche ocurre con pañales, o más bien pañales ocurre con leche. Veamos primero el soporte individual de cada uno de esos ítems. Vean que la leche, que ocurre un 80% de las veces, vean que está 4 de 5, ¿verdad? Que eso está resultado en rojo. Y los pañales ocurren 3 de 5, ¿verdad? Esos 3 de 5. Eso es el soporte de cada uno de los ítems por separado. Ahora veamos la regla, ¿verdad? La regla ahora sí conjunta de leches y pañales. El soporte de eso no es más que el soporte de la unión de ambos item sets. En este caso, cada item set es de un elemento 1. De tal manera que la unión de estos es básicamente cuando ocurren ambos. Y vean que hay únicamente dos observaciones. Dos observaciones donde ocurren en conjunto pañales con leche. Pañales con leche. Básicamente 2 de 5, o sea, un 40%. Entonces el soporte es un 40%. Ahora, ¿qué es la confianza? ¿Verdad? Recuerden que la confianza no únicamente va a darnos una frecuencia, que es lo que da el soporte, sino nos va a dar básicamente como una probabilidad condicional, y acá se puede ver un poquito, de que ocurra la regla con respecto a que ocurra la parte izquierda únicamente, que es lo que se ve acá un poco, ¿verdad? Entonces vean, ¿cuánto es la proporción cuando ocurre tanto leche con pañales, que en este caso ya lo habíamos conocido por el 40%, con respecto, por ejemplo, a que ocurra únicamente leche? Y leche ya sabemos que ocurre 4 veces, un 80%. Entonces sería 0.4 entre 0.8, un 50%. Entonces es la confianza de la regla. ¿Okay? Lo podemos ver como una probabilidad condicional. Ahora, ¿qué es el lift? El lift básicamente lo que me va a decir es si esto estadísticamente tiene más significancia, la regla como tal, que de forma separada, en este caso particularmente la leche. Vean, acá está el soporte de la regla en función a la formulilla que habíamos visto. Tenemos tanto el soporte de la regla conjunta, que es 0.4, y los soportes independientes, que es 0.8 por 0.6, y me dan un 0.83, o sea, un 83%, lo cual es un lift muy malo, ¿verdad? Es un lift muy malo. Porque acá evidentemente se nota que ocurren 2 veces, por ejemplo, el conjunto de item sets, ¿verdad? Apenas son 2 de 5, comparado con tanto la leche con los pañales independientemente. Entonces el soporte es bastante bajo. Aquí tengo un ejemplo, bueno, ya cuando voy a hacer la aplicación de la regla para verlo en detalle. ¿Cómo funcionan? Bueno, si alguien va teniendo dudas de las métricas, me van diciendo. El lift, ¿verdad? Acá tal vez la fórmula es más complicado de lo que es, pero realmente lo que indica es si la regla como tal, ¿okay? Si la regla como tal, que está formada por la parte izquierda y la parte derecha, si esos elementos ocurriendo de forma conjunta, ¿verdad? Tiene más proporción que uno de los elementos, en este caso el lado de la izquierda, ocurriendo solo, ¿verdad? Perdón, el lado de la derecha ocurriendo solo, el lado de la derecha ocurriendo solo. Evidentemente acá no se da eso, ¿verdad? En el ejemplo. Okay. ¿Cómo funciona el método de análisis? Y es lo que vamos a ir viendo en las filminas siguientes, para encontrar las reglas de asociación.
uno parte de un conjunto de transacciones, que en el ejemplo eran 5, y lo que uno quiere encontrar inicialmente es un conjunto de reglas, o todas las reglas, donde se cumplen ciertas condiciones. Puntualmente nos vamos a estar enfocando en el soporte y en la confianza. Entonces ahora ustedes van a ver, cuando uno ejecuta las reglas, los parámetros del método son esos. ¿Cuáles son los umbrales o los thresholds? Tanto para el soporte como la confianza. ¿Cuáles son los mínimos que uno quiere encontrar? Evidentemente esto depende de la cantidad de transacciones. Encontrar las reglas puede ser un proceso muy costoso, ¿verdad? De tal manera que uno, por eso es que define esos thresholds o esos umbrales y define un método de selección para encontrar esas reglas. Un punto importante de las reglas, y es el ejemplo que estoy mostrando acá en pantalla, es que todas las, bueno, en este caso aquí tengo todas las particiones, en este caso de esos ejemplos que están acá, indistintamente, si los item sets están a la izquierda o a la derecha, que es lo que yo estoy mostrando acá, estas particiones binarias del mismo item set van a tener el mismo soporte, ¿verdad? Porque el soporte simplemente nos indica cuando ocurren en conjunto ambos item sets, ¿verdad? Entonces ven que acá, si es pan con pañales y cerveza, tiene 0.4 de soporte, y pañales y cerveza con pan también tiene 0.4%. Pero lo que va a cambiar, ¿verdad? Lo que va a cambiar es la confianza, porque recuerden que la confianza es básicamente como la probabilidad condicional de que esto ocurra en función a la parte izquierda, ¿ok? En función a la parte izquierda. Lo pueden ver como una probabilidad condicional. De tal manera que si va a cambiar, mientras que el soporte pues es el mismo. Entonces cuando uno está creando los umbrales, uno básicamente define ambas cosas. El soporte, dependiendo de la cantidad de transacciones, va a ser posiblemente valores bastante bajos de soporte, porque realmente lo que mide son proporciones, mientras que la confianza, que es como una probabilidad condicional, se pueden poner valores más altos, ¿ok? Valores más altos. Y el lift, pues siempre mayor a 1, para ver si realmente aporta algo o no esa regla. ¿Okay? Decía que uno parte de un método de selección para poder atacar este problema. Y lo primero que uno trata de encontrar es enfocándose en el soporte, cuáles son aquellos conjuntos de items o item sets que son más frecuentes. Por ahí se está metiendo un ruido, voy a silenciarlos. Si alguien tiene alguna consulta, por favor me avisa. Entonces decía que en la parte del método de análisis, para poder ir generando las reglas, lo primero que uno parte es a partir de un umbral mínimo que quiere atacar respecto al soporte de los item sets. Como les decía, el soporte simplemente mide frecuencia de ocurrencia en este caso item sets en el conjunto de transacciones, y puede ser, qué sé yo, en un set de datos que tiene millones de transacciones, ¿okay? Y dependiendo del número de artículos o items que yo tenga, pues posiblemente las frecuencias son muy bajas, ¿verdad? Que si tengo un pool o un conjunto de, no sé, de 20 artículos que yo vendo y tengo, tengo 100 artículos que yo vendo y tengo miles de transacciones, posiblemente la frecuencia de productos vendidos en conjunto va a ser bajo, ¿verdad? Va a ser porcentajes bajos, y yo puedo definir un umbral mínimo, empiece a generar las reglas. Ahora, ¿cuál es ese valor? Pues depende de cuántas reglas yo quiero realmente analizar, sobre cuáles principales reglas yo me quiero basar, y también en función pues algún beneficio monetario o costo, reducción de costos, etcétera, que yo pueda obtener a partir de esas reglas.
porque me hace una consulta. Dice, en ese caso se evalúa todo contra todos los productos, uno a uno. Pues sí, ahora vamos a ver un ejemplo, de hecho, de cómo contar estos item sets frecuentes. Una consulta que me hace Mario, muy buena pregunta. Y básicamente lo que hace, ahora vamos a ver el ejemplo en particular, pero hay que evaluarlos, ¿sí? ¿Verdad? Hay que ver las frecuencias de todos esos. Esa parte no es tan computacionalmente costosa. Es la primera pasada, pero dependiendo si el umbral es muy bajo, quiere decir que yo voy a aceptar todos los item sets frecuentes. Las siguientes etapas sí son muy costosas computacionalmente, generando las reglas, pero la primera pasada no es tan costosa, aunque obviamente tiene un costo computacional alto. De hecho, acá lo estoy mostrando, ¿verdad? Aquí lo estoy mostrando un poco, es una consulta de Marvin. Esta formulilla que está acá, que resume con 3 a la d menos 2d más 1 más 1, lo que resume es la cantidad, ¿cómo se llama? La cantidad de reglas que yo puedo tener, ¿verdad? Y donde D es simplemente la cantidad de items que yo tenía. Entonces, para el ejemplo que yo les mencionaba, ¿verdad? Para el ejemplo que yo les mencionaba con un problema, donde yo tengo apenas 10 items, yo podría estar terminando con un conjunto de 276.000 reglas, lo cual es muy alto, evidentemente. Y eso con un conjunto de datos muy pequeño, ¿verdad? Muy pequeño, con apenas 10 reglas. De tal manera que yo tengo que tener algún método que me pueda, digamos, reducir, por así decirlo, la cantidad de reglas que yo quisiera evaluar y con anterioridad el conjunto de item sets frecuentes o fuertes que yo quiero revisar. Y es básicamente el método que está usándose acá, la estrategia que yo puedo seguir. Lo primero que yo tengo que realizar es encontrar los item sets fuertes, que ahora vamos a ver qué es eso, y con algún método de poda, como es el algoritmo a priori, que es lo que vamos a ver, reducir ese conjunto de item sets fuertes, que básicamente es a partir del umbral que yo estoy definiendo. Uno también podría reducir el número de transacciones que yo quiero utilizar, o también, algo que ya es un poco más desde el punto de vista computacional, reducir el número de comparaciones o uso de estructuras de datos eficientes para almacenar los candidatos a ser tomados en cuenta para generar cada regla. Entonces son formas de solucionar el problema dada la cantidad de reglas que uno puede generar. Entonces, de hecho, nos vamos a enfocar en el ejemplo, perdón, en el algoritmo a priori para reducir la cantidad de item sets fuertes y por ende reducir la cantidad de reglas posibles. Okay. Bueno, eso es lo que les decía, que nos vamos a enfocar en este método que es el método a priori. Y en Everett hay un paquete que nos da esa implementación. Entonces, ¿cuál es la propiedad a priori sobre la cual se basan estos métodos? La propiedad indica que si un item set es frecuente, también lo son todos sus subconjuntos. Y esto es por lo que hemos visto un poco anteriormente, porque el soporte de un item set no puede ser mayor que el de sus subconjuntos. ¿Okay? Entonces, si yo ya sé, yo defino un umbral, ¿verdad? Si yo defino un umbral de soporte, yo puedo restringir de una sola vez la cantidad de item sets que yo voy a estar evaluando. Por esa misma propiedad de antimonotonía del soporte, que es lo que se señala acá. Bueno, acá más bien un ejemplo de cuáles yo podría estar cortando si no es si no es fuerte este nodo específico, esta regla. Que veamos en detalle el algoritmo para ir tratando de aterrizar conceptos y ideas, así que queden más claras las medidas de evaluación, que a veces son más confusas, pero realmente no son tantos. Tal vez el lift es el que tiende a confundir un poquillo. Voy a poner en el foro otra forma de ver el lift, tal vez quede más claro, y no con la fórmula que estaba en la presentación. Entonces, ¿cómo funciona el método a priori? Vamos a enfocar
de item sets, y la idea, perdón, con este conjunto L, y la idea es ir creando subconjuntos subsecuentes potencialmente fuertes. Ahora, ¿cómo se crea eso? Y aquí un poco la consulta que me hacía Marvin de cómo se evalúa uno a uno. Pues la respuesta es sí, al inicio. Primero lo que uno parte, ¿ok? Es generando conjuntos de items de tamaño 1. Y esa es como la base, ¿verdad? Este L1, donde este K, recuerden, es la cantidad de item sets frecuentes. En este caso son de tamaño 1. Y vamos a repetir hasta el tanto se siguen descubriendo nuevos item sets frecuentes o fuertes. Ahora, ¿qué es ese repetir mientras? Bueno, eso es en función al umbral de soporte que yo estoy definiendo. Y básicamente esto. Voy a generar los candidatos K más 1 a partir de los item sets frecuentes que yo tengo identificados. Entonces, aquí está CK más 1 a partir de los LK ya identificados. Recuerden que esto es de tamaño 1, esto va a ser de tamaño 2. Una vez que yo lo genero, obtengo el soporte para estos, ¿verdad? Y aquellos que no son frecuentes o fuertes en función a mi umbral, los elimino. ¿Ok? Y me dejo únicamente los que son frecuentes y sigo iterando con ese nuevo conjunto de item sets, ahora de tamaño 2, ¿verdad? Y después van a ser tamaño 3, etcétera, hasta que me siga, ¿cómo se llama? Hasta que sigan siendo frecuentes o fuertes. Y después paro. Y después ya sigo con la generación de las reglas. Es únicamente para generar los item sets. Entonces veamos un ejemplo. Vean. Aquí tengo estas transacciones, que no son 5. Hice un pequeño cambio con respecto a los items. De nuevo, A1 tiene leche, pan y queso. La 2, pañales y cerveza. La 3, pañales, leche. La 4, pan, leche, pañales y cerveza. Y la 5, pañales, leche, pan y cerveza. ¿Okay? Entonces vamos a empezar como el primer paso, que es teniendo conjuntos de item sets de tamaño 1. Y una parte importante es que yo definí como soporte mínimo 3. ¿Ok? O lo pueden ver como 30%. Recuerden que es una proporción, pero bueno, aquí nada más para ilustrar puse 3. Es el soporte mínimo. ¿Ok? Recuerden que el soporte es frecuencia de ocurrencia. Entonces, vean, aquí tengo mi L1. Como es L1, cada item tiene un tamaño 1. Y van a haber tantos como distintos items haya, ¿verdad? En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 items también, casualmente 5 items en 5 transacciones. Tengo tanto leche, pan, pañales, cerveza y queso. Y mido el soporte. Recuerden que el soporte es la frecuencia. Entonces, ¿cuántas veces ocurre leche? Aquí está 1, 2, 3 y 4. 4 de 5, entonces por aquí puse 4. Pan, ¿cuántas veces ocurre? Aquí está 1, 2, 3 y 4. Entonces 4 de 5. Pañales, aquí está pañales, pañales, pañales y pañales 4. Cerveza, aquí no está, pero aquí sí está, aquí no está, y esas dos están, son 3 de 5, puse 3. Y el queso dice que ocurre una vez, que está acá. ¿Okay? Entonces, en función a esa evaluación, que mi soporte mínimo son 3, o sea, 30%, yo identifico cuáles son mis potenciales item sets frecuentes. Y en este caso particular, yo elimino los que no son potencialmente frecuentes, puntualmente el queso, ¿verdad? Porque apenas tienen 1, y me quedo con esos otros que son leche, pan, pañales y cerveza. ¿Ok? Entonces, esa fue la evaluación del soporte. No sé si tienen una consulta por ahí. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora sigue iterando, ¿verdad? Y ahora sigue generando los de tamaño 2, ¿verdad? Entonces genero los posibles candidatos de tamaño 2. ¿Verdad? Entonces son todas estas combinaciones. Pero eso es costoso, ¿verdad? Evidentemente, potencialmente es costoso. Genero las combinaciones de 2 en 4 que me dan a estos 6. 6 subconjuntos, ¿verdad? Entonces aquí está leche con pan, después también está leche con cerveza y leche con pañales, ¿verdad? Y es obviamente todos contra todos. Y esos son mis posibles candidatos
para analizarlos luego. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es medir el soporte de nuevo en esos item sets fuertes. Y especialmente los cuento, ¿verdad? En este caso, leche y pan, por ejemplo. Aquí está leche y pan una vez, leche y pan 2 veces, leche y pan 3 veces, 3 de 5, por eso aquí puse 3. Y este que es leche y cerveza, dice 2 porque únicamente aparece leche y cerveza, aparece acá. 2 de 5. Mi soporte era 3, de tal manera que yo elimino este, leche y cerveza, de tal manera que me quedan únicamente estos 1, 2, 3, 4, 5 posibles item sets. Y ahora lo que sigue es generar subconjuntos de tamaño 3, ¿verdad? En este caso me quedan 4 porque hay 3 de 4, ¿verdad? Combinación de 3 en 4. Entonces me quedan 4 posibles subconjuntos, que son estos de tamaño 3, y los vuelvo a evaluar. ¿Ok? Los vuelvo a evaluar y resulta que ya en el paso final, el único que me queda de fuerte es únicamente este, que es pan, pañal y cerveza, que está en 3 ocasiones, ¿verdad? Entonces acá terminamos con un item set fuerte o frecuente, que es pan, pañal y cerveza, en este paso particular. Y ya con eso lo que hicimos fue filtrar o eliminar item sets que no son frecuentes o fuertes, ¿verdad? Entonces lo que hice acá, voy a regresarme rápidamente, pero lo que hice fue identificar, qué sé yo, en este caso, esta línea, ¿verdad? Aquellos que no eran fuertes, y hice una poda de todos sus subconjuntos por la propiedad a priori, ¿verdad? Donde esto no puede ser mayor a este que está acá, esta propiedad que está acá atrás, ¿verdad? Si es un subconjunto de Y, el soporte de X no puede ser mayor que el de Y. Pero va a ser mayor que el de Y. No puede ser mayor al de Y. ¿Ok? Voy a hacer por acá. ¿Ok? Entonces, eso fue para encontrar los item sets, únicamente para encontrar los item sets. Y en función de eso, pues hay que crear las reglas, ¿verdad? Lo cual también es un proceso también complejo. Entonces, ¿cómo funcionan la generación de las reglas? Bueno, dado un conjunto, dado un item set frecuente, L, recuerden que encontramos varios, lo que hace es encontrarse todos los subconjuntos no vacíos, S, subconjunto de L, donde esta regla de esta forma S, con L menos S, te satisfaga el umbral de confianza. Entonces vean que ahora para las reglas, lo que se basa uno es en la confianza y no tanto en el soporte, porque lo que hay que ver es que las reglas que están formadas por la parte izquierda y la parte derecha tengan sentido, o sea, que la probabilidad condicional de que eso ocurra sea importante. ¿Okay? Entonces, para ese caso puntual, vean que si el tamaño de los item sets es de tamaño K, hay 2 a la K menos 2 reglas candidatas, ¿ok? Lo cual es un montón, ¿no? Para cada item set, ¿verdad? Entonces también es un problema computacionalmente costoso. No vamos a hacer un ejemplo uno a uno porque nos da un montón, nos tarda un montón de tiempo calcularlos. Nada más que como ejemplo, de nuevo, si yo tengo este item set frecuente que únicamente tiene 3 items, ¿ok? Entonces la cantidad de items es la cardinalidad. De tal manera que según la fórmula anterior, el número de reglas va a ser 2 a 3 menos 2, va a ser 6 posibles combinaciones de asociar estos elementos como reglas candidatas. ¿Okay? Y hay que evaluarlas. Entonces es complejo el asunto, ¿verdad? Recuerden que tenemos primero un conjunto de items frecuentes, que pueden ser un montón, en función a la cantidad de items que haya y transacciones. Y una vez que se encuentran cada uno de los item sets, hay que ver cuántas reglas se pueden crear para cada uno de ellos. Y en este caso puntual, para únicamente un item set fuerte de tamaño 3, hay que revisar 6 reglas. Para que son todas las combinaciones de A con B y C, o B con A y C, etc. Y cada una de ellas hay que evaluarlas para ver la confianza. Recuerden que el soporte de todo esto será igual, ¿verdad? Porque está a partir de este item set, el soporte es igual, pero la confianza
que es como la probabilidad condicional de que esto ocurra dado A, o que ocurra C dado B, etc., evidentemente va a ser distinto en función a los datos que uno tenga. ¿Ok? Igual no vamos a hacer un ejemplo detallado de las reglas, pero sí quería mostrarles cuántas reglas generan a partir de cada uno de los item sets. Y lo que lo vamos a hacer es apoyarnos, evidentemente, en los paquetes que ya están creados para verlos, ¿verdad? Y ver las herramientas, cómo utilizarlas. Y tal vez con eso se crean algunos conceptos de lift y demás. Ok. Si alguien tiene alguna duda hasta ahí, este es un método interesante, bastante interesante, con muchas aplicaciones. En la vida real puede ser que hayan combinaciones, ¿verdad? En la práctica ocurre así de métodos para dar solución a un problema en particular, pero es muy aplicado para hacer este tipo de recomendaciones de productos. Es muy usado. Ok, entonces veamos puntualmente un par de paquetes que vamos a estar viendo en R para dar solución, para dar solución a este problema utilizando la herramienta. Y puntualmente vamos a estar viendo los paquetes que dice este A-Rules o de Association Rules, y este otro que es para visualizar reglas, ¿okay? Reglas de asociación. Vamos a ver un ejemplo con productos, con datos de productos, que es lo que hemos venido viendo, y un ejemplo con datos de Titanic. Vamos a ver cómo leer los archivos, dependiendo del formato del mismo, cómo generar algunos gráficos para ver frecuencias y también resultados, y evidentemente cómo aplicar el método a priori, que es el que está implementado en este paquete, y cómo graficar las reglas. Es lo que vamos a ir viendo directamente en R. Y bueno, ahí siempre ponemos referencias que pueden ustedes apoyarse para el tema en particular que nos atañe de reglas de asociación. Después de lirillos les puede ser útiles. Entonces voy a saltar de nuevo, de vuelta a R, en este caso al archivo autorreproducible, para mostrarles directamente en R cómo se aplica esto. ¿Okay? Voy a cambiar de nuevo las vistas del WebEx. Pero veo varios compañeros y compañeras que nos acompañan. Gracias por la presencia. Denme un segundo para acomodar de nuevo las ventanas. Ok, entonces vamos a ver cómo hacer esto en R. Realmente es bastante sencillo, pero hay que entender los conceptos. De lo contrario, pues se pierde uno. Para los que están familiarizados con los paquetes o los métodos de minería de datos que están habilitados o disponibles con SQL Server, con el análisis services, ahí viene una herramienta de Market Basket Analysis que básicamente se apoya en este tipo de cosas, donde uno puede encontrar relaciones entre elementos y uno puede asociar valores o costos o beneficios y en función de eso tomar decisiones. Pero básicamente está en función a esto. Veamos, vamos a enfocarnos en el paquete A-Rules o A-Rules, como quieran decirlo, de Association Rules, para dar solución al problema. Vamos a empezar con datos del Titanic. Acá tengo una muestra del archivo, o más bien la estructura del archivo, donde tengo tanto la clase de abordaje, en la que la persona viajaba en el Titanic, este barco que lamentablemente se hundió, ¿no? Y datos de la persona como el sexo, la edad y un indicador interesante si sobrevivió a la tragedia o no esa persona. ¿Okay? Entonces en la clase tenemos tres elementos que son primera clase, segunda o tercera clase. De primera clase son los que tienen con más beneficios y posiblemente mejores habitaciones y con más accesibilidad a salidas y otras cosas. El sexo está indicado como femenino y masculino. La edad está únicamente como una categoría de adulto o niño. Y si sobrevivió está como no o como sí. ¿Okay? Entonces, cargamos el paquete de A-Rules para poder aplicar el método a priori y encontrar reglas de asociación. En este problema en particular, nos interesa encontrar para esta aplicación, ver qué relaciones hay entre los atributos
para saber si sobrevivió o no una persona. ¿Ok? Entonces, vean que no necesariamente es un método predictivo, ¿verdad? Pero puntualmente para la regla de asociación podemos determinar o tratar de encontrar patrones, o en este caso grupos de eventos o atributos que se relacionan con que sobrevivió o no. Entonces, para el análisis de influencias que decía unos compañeros, Bernie me parece, puede tener una relación o es parecido. Entonces vean, ya que el parquete, esos son mis datos y para ejecutar o montar las reglas es un método súper sencillo, simplemente se ejecuta el método a priori, ¿ok? Y con los datos que yo quiero analizar, ¿ok? En este caso, este archivo es un archivo CSV, ¿verdad? Es un archivo tabular, cada columna tiene información de la clase, sexo, edad y si sobrevivió. Y si yo ejecuto eso, ¿verdad? Y lo genero acá, en esta variable que dice reglas, pues me generan cierta información de resumen. Vean que yo no especifiqué ni confianza ni soporte, porque el método tiene ciertos valores por default o predeterminados, que acá los indica, por ejemplo, que tiene una confianza mínima de 0.8, o sea, un 80%, un soporte de un 10%, etcétera. ¿Ok? También indica, por ejemplo, acá, cuántas reglas se generaron. Puntualmente se generaron 27 reglas. ¿Ok? Y vamos a inspeccionar las reglas. Entonces voy a estar introduciendo ciertos métodos del paquete con ejemplos. En este caso ya vimos a priori y ahora veamos cómo inspeccionar reglas. Entonces con el método de inspect y obviamente la salida del método, podemos ver las reglas como tal, ¿verdad? En la forma en que hemos visto. Hay que hacer ciertas parametrizaciones, pero aquí no hicimos ninguna para que las reglas tengan sentido o limpiarlas un poquito, pero bueno, no importa, acá simplemente quería mostrárselas. ¿Ok? Por ejemplo, esta regla no tiene parte izquierda, cosa que uno quisiera evitar. Esa otra segunda regla, por ejemplo, dice la clase, segunda clase con gente adulta tiene un soporte del 12%. Recuerden que eso básicamente lo que indica es que 12% de la gente era tanto adulto como que viajaba en segunda clase, eso es lo que dice nada más, ¿verdad? Es un soporte. Y también el inspect da acá la confianza y el lift. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veamos la tercera regla. O veamos una regla tal vez que me vaya a interesar, como esta, la regla 13, que es la que me va a interesar ahorita, vamos a ver por qué. Dice que los que viajan en tercera clase y que fueran de sexo femenino, perdón, masculino, están relacionados con que no sobrevivieron. Vean que eso ocurrió con 20% de los casos, ¿verdad? 20% de los casos. Y si yo veo el soporte, ¿verdad? Si yo veo el soporte y el lift, ven la interpretación. Aquí también se aclaran algunos conceptos. Esos 20% de las veces ocurrió esto, ambas cosas, ¿verdad? Gente masculina, viendo tercera clase, que no sobrevivió. Veamos la confianza de la número 13 y el lift. Aquí está la confianza. ¿Okay? Aquí está la confianza, que es básicamente como la probabilidad condicional de que ocurra que no sobrevivió, dado que era en tercera clase y, ¿cómo se llama esto? Masculino, vean que es bastante alto. Y bien el lift es bastante alto, es 1.22, ¿verdad? Eso lo que indica es que, por así decirlo, esto en conjunto, ¿verdad? Que no haya sobrevivido con respecto, y que también ha sido de clase, que haya viajado en la clase 3 y sean masculinos, esto en conjunto tiene mucho mayor probabilidad de que únicamente se hayan muerto solos, perdón, de que no hayan sobrevivido, que eso es lo que dice el lift, eso es el lift, de tal manera que esa regla me da un valor, ¿verdad? Si fuera uno, no me dice nada, y si fuera menor, esa regla no sirve, ¿verdad? Entonces, esa es la interpretación del lift, ¿okay? De que esto ocurra en conjunto, ¿verdad? Es más probable que, por ejemplo, que no hayan sobrevivido, ¿verdad? Eso es lo que dice ese lift. Ok, afinemos un poquito las reglas, perdón, los parámetros del método para ver las reglas. Entonces, ven que está aquí este método a priori, con los datos del Titanic, pero adicionemos un poquito más de parámetros para
para encontrar reglas interesantes. Lo que voy a adicionar es una lista de parámetros con el parámetro que dice parameter, y les paso una lista de parámetros que yo quiero, que son todos estos hasta acá, que yo quiero definir. Entonces, el primer parámetro que yo estoy pasando es este que dice min_len igual a 2. Eso es para que elimine esas reglas que no tienen parte izquierda o parte derecha. Y vean que aquí le estoy pasando tanto el soporte como la confianza. Ahora la confianza de nuevo es un 80%, o sea, quiero reglas con bastante probabilidad alta y con un soporte del 0.005. Y acá donde dice appearance, esta parte es importante. ¿Okay? Me interesan, ¿verdad? En la parte de apariencia, que la parte derecha, vean acá donde dice RHS, right hand side, únicamente tenga los que sobrevivieron o los que no sobrevivieron. Y la parte izquierda es el default. ¿Para qué es eso? Porque yo aquí esas reglas que ustedes ven acá, por ejemplo, aquí dice acá clase 2 con adulto. Es una regla que es interesante ver si fue que viajaban más adultos en la clase 2, por ejemplo, o algo así. Pero en el caso puntual del problema, quiero saber relaciones relacionadas, valga la redundancia, si la gente sobrevivió o no, ¿verdad? Entonces, por eso en la parte derecha estoy definiendo que únicamente me interesan los que sobrevivieron, sí o no. Este último parámetro que dice control, que dice verbose igual false, simplemente es para eliminar este summary que aparece acá de la tabla, de la regla. Es únicamente que hace eso. Entonces veamos, sacamos un inspect de las reglas, pero vean que antes del inspect lo que hice fue ordenar las reglas por lift. Entonces aquí hice un sort de las reglas por lift. Entonces lo ordené por el lift. Es un ordenamiento descendentemente, evidentemente. Entonces vean qué interesante. Vean las reglas que 12 reglas. ¿Okay? Y veamos las primeras dos, qué sé yo. Esa primera regla dice que sí sobrevivió si eran niños que llegaron a segunda clase. Esto ocurrió en el 1% de la población, ¿verdad? La confianza fue el 100%, ¿verdad? Y el lift es 3, o sea, es altísimo, ¿verdad? Entonces, básicamente la probabilidad de que esto haya ocurrido, que sobrevivió, dado que eran niños en clase 2, fue muy alta, ¿verdad? Y esto tiene una probabilidad mucho más alta, únicamente con respecto a que hayan sobrevivido, ¿ok? Veamos otra regla acá, tal vez estos que dicen no, ¿verdad? Por ejemplo, no sobrevivieron aquellos que eran clase 2, masculinos y adultos, ¿ok? Entonces eso ocurrió un 6% de las veces, ¿verdad? Que esto ocurrió, y tiene una probabilidad altísima, el 90%, ¿verdad? Y tiene un líder bastante alto. Entonces vean, aquí básicamente lo que dice es que si usted viajó en clase 2 y era hombre, básicamente la probabilidad de que se murió fue muy alta, ¿verdad? Más del 90. Y eso es mucho más, es mucho mayor que únicamente que los que no sobrevivieron, ¿verdad? O sea, esta relación es bastante alta. Eso me lo dice el lift. Vean acá una cosa interesante, que es lo que vean un poquito más abajo. Y recuerden acá un poco el subconjunto de reglas y demás. Ven que acá yo tengo esta regla, ¿verdad? Que dice clase 2 masculino adulto, pero también tengo clase 2 masculino, ¿verdad? Obviamente tienen este mismo soporte según esta regla, pero si ustedes lo pueden analizar, esta regla es redundante en función a esto, ¿verdad? En función a esta es redundante. Y ahora vamos a ver cómo eliminar esas reglas. Porque, por ejemplo, acá lo que dice es que si fue clase 2 y masculino, pues ahí se murió, lamentablemente. Y esta la agrega si fue adulto. ¿Verdad? Entonces acá como que sea adulto casi que fue indistinto. Pero si ustedes ven aquí la confianza y demás, pues sí puede ser ligeramente distinta, ¿no? Y el lift. Siempre da cierta información adicional. Ok, acá les decía cómo eliminar algunas reglas que estén como repetidas o que no generan mucho valor, ya que está capturada en otra.
Entonces uno puede eliminar las reglas redundantes. ¿Ok? Aquí particularmente se eliminaron 4 reglas. Y yo lo que hice fue generar eso, que es un poquito más de código para encontrar esas relaciones. Y lo que hice fue eh, ver si una regla era subconjunto de otra por medio de este método de isubset, donde yo puedo ver si una regla es subconjunto de otra, lo que esto genera es una matriz, pero de todos contra todas, de todas estas reglas, en este caso estas 12 reglas, todas contra todas. ¿Okay? Este método lo que indica es cuáles, por así decirlo, se repiten. Y al yo sumarlas para cada una de estas columnas, yo puedo determinar cuáles están repetidas y cuáles no, y esas yo las puedo eliminar. Entonces aquí lo que hice fue ejecutar ese código para encontrar cuáles son redundantes, y en este caso encontró estas. Clase 2 femenino, niños que sobrevivieron. Clase 1 femenino, adultos que sobrevivieron. El crew, que es la tripulación, femenino, adultos que sobrevivieron. Y clase 2 femenino, adultos que sobrevivieron. Fueron reglas que son redundantes con otras. Yo las puedo eliminar y ya me quedan menos reglas, ¿verdad? O sea, estas reglas están acá, por así decirlo, están consolidadas en otras. No sé si aquí podemos ver alguna tal vez que sea fácil de identificar. Clase 2 femeninos, aquí adulto o niño y sobrevivió. Porque esto lo ves posiblemente. Aquí está clase 2 femenino. Sobrevivieron, ¿verdad? Este está acá. ¿Verdad? Porque acá lo que dice esta regla, caso femenino, indistintamente si es adulto o niño, pues sobrevivió, ¿verdad? Ok. Aquí me hace una consulta de este ejemplo de, de clase 2, masculino y adulto. De que no fue escogida acá. Aquí posiblemente vemos el soporte y el lift, perdón, de las que sí encontramos un segundo para revisar esto. Clase 2 femenino, child. Perdón, este es el ejemplo. Quiero ver aquí las que sí eliminó. Por ejemplo, eliminó, creo que era esta, ¿verdad? La número 8 tiene punto 36. Si estas que eliminó, puedo revisar el código. Una consulta que me hace Stephanie, voy a revisar ahí el código, pero puntualmente esta que está acá, esta que está acá, si bien el soporte es mucho menor que el soporte de esta, únicamente es clase 2 y femenino, donde está clase 2 y femenino que está acá, que está, ¿verdad? Y posiblemente la confianza y el if van a ser menores y por eso las eliminó. Mientras que el otro que estamos acá, vean que este soporte, vean que el if en este caso es mayor y por eso no lo eliminó. Por eso, por ahí puede ser el detalle. Stephanie, voy a revisar ahí el código nada más para estar seguro. Pero las que eliminó, en teoría, básicamente son las que no aportan más a la totalidad, en función al soporte, en función a la confianza y el lift. ¿Okay? Lo que voy a hacer es crear la matriz y para mostrárselas. Esta matriz para que quede más claro y ver si hay algún errorcillo por ahí. O sea, no es que está mal, digamos, dejarlas, simplemente es para eliminarlas y facilitar la interpretación, ¿verdad? Para eso es que se eliminaron esas redundantes. Pero es buena consulta, Stephanie, gracias.
Veamos cómo visualizar reglas. Y para esto, con gusto, Stephanie. Y para esto vamos a apoyarnos en otro paquete que les decía, que es este que dice Rules Viz, de Visualization, para ver cómo verlas de una forma más fácil que no sea únicamente esto, ¿no? Ese texto. Acá pues tenemos pocas reglas y para el ejemplo particular era fácil ver el libro y demás, pero puede ser que sea complicado verlas. De nuevo, cargamos el paquete, ¿verdad? En este caso visualización que nos interesa, y vemos que hay disponibles varios gráficos. De nuevo encontramos el super versátil plot, ¿verdad? Ven que es el plot normal, pero únicamente al cargar este paquete, digamos como que se adicionan ciertas funcionalidades. Y si ustedes ponen el resultado de la regla, en este caso ya acá están podadas o eliminadas redundantes, ese plot es como un gráfico de dispersión muy sencillo que me permite ver dónde están concentradas las reglas en función a soporte y confianza. Y le agrega una dimensión adicional en función a un gradiente que es el lift. Entre más oscuro en rojo, tiene un lift mayor y el soporte y la confianza pues no es más que pues, un gráfico de dispersión, ¿no? Entonces ustedes pueden ver dónde están concentradas las reglas. Eso puede ser útil. Bueno, ustedes pueden poner un soporte y una confianza básica, ejecutan el método y pueden ver dónde están concentradas, si hay que empezar a hacer más filtros, si hay muchas reglas o quieren enfocarse en ciertas áreas, pueden generar este gráfico para ver dónde están concentradas. Otra forma de mostrarla, igual con plot, no es como un gráfico de dispersión, sino es como una matriz. Pero para esa matriz sí hay que definir qué métrica o qué medida más bien quieren aplicar. Entonces tenemos ese plot, el método de matriz o matrix, y el measure, la medida, es el lift. Entonces vean esta salida que está acá, simplemente lo que hace es mostrar pues las reglas, ¿verdad? Las reglas en función al lift. Pero esto no me gusta tanto. Este otro que está acá está interesante, da más información. De nuevo es un plot, pero en vez de ser un gráfico de dispersión o de matriz, crea este gráfico asociando la parte izquierda y la parte derecha. Y me parece que más interesante. Dependiendo de qué tan grandes sean las reglas, esa parte acá, esas etiquetas, se cortan, pero puede servir para verlas, específicamente cuando uno quiere enfocarse en poquitas reglas. Entonces, vean, ¿cuál es la interpretación de esto? Yo tengo aquí en la parte izquierda, aquí como por columnas, o sea, la parte izquierda es la regla como tal, la parte izquierda, y la parte derecha, puntualmente en el ejemplo, era si sobrevivió o no. ¿Okay? Entonces, la relación es en función a esta línea, ¿verdad? Que está, si es niño y clase 2, si sobrevivió y si no sobrevivió. Y el tamaño del círculo y el color me van a indicar dos métricas. El tamaño es el soporte y el color es el lift. Entonces, estas que tienen rojo son lift bastante altos, ¿verdad? O sea, son reglas que tienen una buena proporción con respecto a la totalidad. Y el soporte es el tamaño del círculo, ¿verdad? Entonces, un círculo grande simplemente indica que esto ocurrió o que había una alta proporción en el conjunto de transacciones, y un círculo pequeño, pues una proporción baja, ¿verdad? El soporte realmente no es tan crítico, ¿verdad? Cuando se están analizando reglas de asociación, simplemente el soporte le va a dar una medida de qué tan frecuente ocurre esto en las transacciones, pero el lift y la confianza sí van a ser bastante útiles. Primero que nada, el lift mayor a 1 es el que ustedes van a estar interesados, y también la confianza les va a permitir filtrar las reglas para ver qué tanta probabilidad condicional ustedes quieren revisar. ¿Ok? Para que tengan una consulta. Existe una forma, y es un poco, la consulta es más de usarlo en el Markdown. Existe una forma de que el gráfico generado en HTML sea más grande que el default. Sí, hay unos parámetros que uno puede modificar. Bernie, la consulta que me hace Bernie, creo que tengo unos ejemplos por ahí de codiguillo para que este gráfico sea más grande o más pequeño. Uno puede modificar ahí el área de graficación. Lo puedo poner ahí en el ¿cómo se llama? En el foro. Anotarlo acá. Tamaño. Voy a revisar la podada de reglas.
poner el... Okay, notas para subirlos ahora en el foro. Ok, entonces este gráfico, gracias por la consulta, Bernie. A veces hay ciertos truquillos para el Markdown para que se vea mejor, que es útil conocer. Ok, vean este otro ejemplo de cómo mostrarlo. Este también me gusta a veces más, porque a veces cuesta ver los reales acá. Este otro método, vean que siempre es con plot, ¿ok? Este método es un grafo, ¿ok? Y lo que voy a mostrar no son los item sets como tal, sino los items individuales, por así decirlo, ¿ok? Y me genera un grafo muy, muy bonito. Y yo veo de nuevo a los que sobrevivieron, ¿ok? Y los que no sobrevivieron. Y lo que me genera es relaciones, ¿verdad? Tomo un grafo para indicar, para ver cuáles sobrevivieron o no. Entonces, por ejemplo, acá hay una relación fuerte entre mujeres, clase 1 y niños que sí sobrevivieron. Aquí está el sexo, aquí está la clase y acá está niños, ¿verdad? Mientras que acá los que no sobrevivieron, ¿verdad? Hay fuerte con clase 2, masculinos, adultos, bueno, y también los de clase 3, ¿verdad? Si clase 2 no sobrevivieron, los de clase 3 menos. Okay, entonces es otra forma. Acá está como items, ¿ok? Y también lo pueden ver como item sets, ¿ok? Que es un poquito más verlo de esta forma, ¿verdad? Aquí toda la regla, ¿verdad? Ver toda la regla. Y es este que está acá. Entonces aquí están todos los item sets. Aquí de nuevo están como replicados los items, que es lo que elimina el otro gráfico, el grafo. Entonces acá no, hombres clase 2 y también adultos, hombres clase 2 no sobrevivieron. Clase 3 tampoco. Sobrevivieron clase 2 mujeres o crew mujeres o clase 2 niños o clase 1 mujeres. ¿Ok? Es otra forma de verlo. Hay otra forma, no me gusta tanto, no es tan fácil para mí verlo, que es con coordenadas, pero nuevo ustedes ven las relaciones. Aquí están los que no sobrevivieron y los que sí, ¿verdad? Y ustedes ven acá cuáles son los items que los conducen, ¿verdad? Los que sí, ¿no? Aquí están las mujeres, y los que no, aquí están los adultos hombres de clase 2, clase 3. ¿Ok? Es como la parte izquierda, y la parte derecha son únicamente los que dicen acá no y sí. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda de este primer ejercicio de Titanic. Imaginas con, bueno, varios métodos de graficación y los parámetros que uno puede modificar, tanto el soporte como la confianza, eliminar los duplicados, el soporte y confianza es lo clave, y también lo que yo quiero mostrar en la parte izquierda y la parte derecha. Esta parte de appearance es simplemente para filtrar los resultados, ¿verdad? La regla. Y el soporte sí va a ser clave para eliminar la cantidad de item sets a analizar y la confianza obviamente para la cantidad de reglas a analizar. Ahora, ¿qué porcentaje utilizar acá? Que es una pregunta frecuente. Pues va a depender, ¿verdad? Va a depender, por ejemplo, la frecuencia, pero el soporte de cuántas transacciones hayan. Uno puede ser que en la práctica ponga soportes muy pequeños, muy bajos. Y la confianza, pues sí va a limitar la cantidad de reglas bastante. Y va a estar en función a lo que ustedes quieren analizar ahí como reglas más con mayor probabilidad o no. Pero aquí tengo una consulta, si en los gráficos se puede colocar la probabilidad condicional. Buena consulta, como por ejemplo poner acá, qué sé yo, en ese gráfico de grafo, tal vez, una consulta que me hace Bernie, que si se puede poner la probabilidad condicional, sería como ponerla, en este caso, que cada una de estas aristas, ¿verdad? Deben revisar si los parámetros de esto lo permiten, porque no estoy seguro, la verdad. Si no, sí habría que ponerlos manualmente. Manualmente sí se puede poner, ¿verdad? Como texto, evidentemente. Pero hay que jugar con el posicionamiento. Pero déjenme revisar con los parámetros para ver si se puede poner alguna de las métricas, ¿verdad? Si están acá puestas, ¿verdad?
De hecho aquí no sé por qué no lo mostró. Aquí sí se ve mejor, ¿verdad? El lift y el soporte, el tamaño y el color, ¿verdad? Que están mostrados acá, pero para la pregunta puntual de la leyenda tenía que revisar. El problema acá de este gráfico, ¿verdad? Este ejercicio eran poquitas reglas, ¿verdad? Entonces más o menos se ve bien, pero si van agregando muchas reglas y ponerle más texto, puede ser que no se vea bien. Pero no, habría que ver si se puede. Voy a anotarlo para revisarlo. Vemos en gráficos, reglas, ok. Por aquí tengo otra consulta, muy buena consulta esa. Por aquí tengo también otra consulta, un segundito para hacer un scroll up de esta cosa. Es la consulta sobre con respecto al procesamiento del método y tiempo de ejecución. Es una consulta para aprovechar análisis en paralelo de esto o un procesamiento distribuido, pues la respuesta sí, sí se podría hacer dependiendo del ambiente que tenga, ¿verdad? Disponible a ejecutar. Uno podría aprovechar un clúster, ¿verdad? Si está disponible, de tal manera que los métodos van a ejecutarse distribuidamente por los nodos de datos que hayan, y uno podría aprovechar eso, ¿okay? Eso sí se puede hacer dependiendo de un poco del ambiente que esté disponible. Una consulta de Jesús, pero ahí habría que depender de eso, ¿verdad? Jesús, de qué ambiente tengas distribuido para, para sacarle provecho. Veamos otro ejemplo. Bueno, igual si alguien tiene consultas, pues pueden seguir poniéndolas ahí. Por ahí tengo otra consulta, un segundo. Por ahí tengo una consulta. Vamos a ver si no me... Pero si me he perdido alguna consulta, me avisan, porque a veces no los veo bien en el chat. Por ahí tengo una consulta de Víctor que si se puede usar el método, bueno, regla de asociación, en ventas de producto dependiendo de sus variables categóricas. Se pueden así segmentar los usuarios que hacen las compras de los productos. Sí, la respuesta es sí, ¿verdad? En este caso que vimos, ¿verdad? Las variables son como de hecho categóricas, como el sexo, la edad y demás, que serían como productos, por así decirlo, ¿verdad? Lo pueden ver como productos. De hecho, ahora vamos a ver otro ejemplo que es de productos. Ustedes pueden ejecutarlo y ver las relaciones entre las ventas, por ejemplo, y en función de esas ventas ustedes pueden ver grupos de clientes también. Podrían hacer un clustering y ver grupos de clientes en función a eso. Primero creando las reglas y ver qué clientes están más similares, y en función a eso puede hacer recomendaciones, ¿verdad? Podrían ser recomendaciones de productos en función, por ejemplo, a beneficios monetarios, qué sé yo, o de nuevo a costos, disminución de costos que quieren hacer. Entonces pueden entrar el método, en una consulta de un buen comentario de Víctor, ver las reglas, y en función a esas reglas pueden ver los individuos que pertenecen a esas reglas o a esos grupos de reglas y hacer recomendaciones. Por aquí tengo una consulta, una buena consulta de Robert para variables numéricas. Si uno puede generar categorías, ¿verdad? O generar grupos. Esa es una consulta de cómo tratar variables numéricas. Pueden generar eso, ¿verdad? Y generan rangos, de tal manera que ustedes vean las relaciones entre los rangos. Ahí la pregunta clave es cómo generar esos rangos, ¿verdad? Pero podría hacerse también para que el método tenga pues, algo un poco más de sentido. Muy buena consulta esa o ese aporte de Robert. Ok, voy a continuar acá con otro ejemplo, pero igual ahí pueden seguir poniendo sus aportes o consultas. Veamos este otro ejemplo, y quería mostrarlo porque se van a encontrar, y es lo más usual cuando trabajan con transacciones, que el formato de los archivos es distinto, ¿verdad? En el ejemplo este de Titanic, que es como una tabla de datos normales que ustedes conocen, pero en la práctica uno puede tener simplemente el listado de transacciones, como es este archivo de productos. Este archivo de productos, no sé si aquí puse un ejemplo, no lo puse, pero bueno, simplemente es un archivo
donde cada fila, ¿ok?, tiene un conjunto de productos separados por coma, aquí están separados por coma, que fueron parte de una misma transacción, ¿verdad? Entonces simplemente voy a ponerlo acá en el Notepad, simplemente acá el formato de archivo, simplemente es como, no sé, papas, aquí papas, maní y piña, y eso sería una transacción, y el otro puede ser maní, azúcar, aquí voy a poner las tildes, disculpa, azúcar, melón y café, etcétera, ¿no? Entonces cada fila es una transacción, y en este caso una transacción con 4 items, y en este una transacción con 3 items, ¿ok? Eso serían como los item sets y ustedes pueden generar reglas. Pero entonces, de este ustedes pueden generar varias reglas, ¿verdad? Varias reglas, independientemente del orden, y este más reglas porque hay 4 elementos. ¿Ok? Entonces, ese es el archivo. Para ese tipo de archivos, en vez de un read CSV o CSV, ustedes utilizan un read transactions. ¿Ok? Entonces, utilicen este otro nombre, pero otro método, para cargar el archivo. ¿Ok? Ven aquí el detalle de esos datos leídos. Vean que, bueno, es un archivo pequeñito, que es el que están viendo en clase. Tiene 5 transacciones y tiene 5 items únicamente. Clase. ¿Okay? Entonces vean, acá tengo un resumen de los datos. De nuevo acá están los 5 item sets y las 5 columnas. Genera de una vez unas frecuencias. Vean que aquí tengo cerveza, leche, pan, pañales y queso. Y aquí están todos los... bueno, básicamente eso es lo que quiero resaltar. Los tamaños y los item sets. ¿Okay? No es necesario una consulta que me hacen si tienen que estar separados por coma, no, pueden separarlo por otro separador para la redundancia, y también lo indican acá en el archivo, perdón, en el método de lectura, cuál es el separador. Okay. Una buena consulta. Ahora, aquí tienen un ejemplo. Aquí tienen un ejemplo. Vean, aquí estoy inspeccionando las primeras 3 filas del archivo con el inspect, y acá están las transacciones: leche, pan, queso, cerveza, pan, pañales, y cerveza, leche, pañales. Ustedes pueden generar gráficos o obtener las frecuencias directamente con estos métodos de item frequency o item frequency plot. Con este item frequency generan para todos los items las frecuencias, ¿ok? Y pueden hacer un plot y también los muestran. En el caso del plot, uno puede poner tanto el soporte como la cantidad de elementos. En el caso del soporte, pues pueden poner un soporte mínimo que ustedes quieren utilizar para mostrarlo. Vean que acá tengo yo varios items, incluido queso, con 0.4%, pero el soporte mínimo en el gráfico fue 1.6, de manera que aquí no lo grafico. Y también lo puedo poner por cantidad de elementos, en este caso los top 3 items más frecuentes. Es otra forma de visualizar las frecuencias. ¿Okay? De nuevo, en la vida real, usted va a tener miles o cientos de productos, pues esto no va, tiene que tener cuidado, ¿verdad? Tanto en el soporte o en la cantidad como para que el gráfico no sea muy mal, pero es una herramienta disponible. Lo demás que sigue es lo mismo, ¿ok? No hay ningún cambio más que como leo el archivo. Aquí de nuevo voy a ejecutar el método a priori, ¿ok? Puse un soporte mínimo del 40%, y este mínimo de largo de la regla es para que no me genere esos vacíos, ¿ok? O sea, para que me genere al menos un item set en la parte izquierda y uno en la parte derecha, un item. Entonces mínimo 2. ¿Ok? Bueno, acá está el soporte 40%, la confianza sería por default, que es el 0.8, y generó 7 reglas. ¿Ok? 7 reglas. Veamos un poquito de las reglas. Bueno, aquí están un summary de confianza y demás, pero bueno, veamos las reglas. Las ordené por lift. Y acá están las reglas. Vean qué interesante. Aquí está queso con pan. Casi todos tienen, bueno, era un ejemplo pequeñito diciendo, ¿verdad? Soporte 40%, que fue el mínimo que puse. La confianza es 1. Es una probabilidad condicional súper alta de que compre pan dado que fue queso. Posiblemente estos están únicamente en una transacción.
o siempre ocurre, ¿verdad? Por eso está 1. Y el lift es alto. Quiere decir que esto ocurre, es más probable que únicamente ocurra pan solito, ¿verdad? Entonces, por eso es que pan con queso tiene un lift alto. Para el ejemplo particular, que era muy pequeñito, todos tienen un lift alto, 1.25, y estas son las reglas que se generaron. ¿Okay? Aquí lo que quería amplificar era más el lift transactions. Las reglas pues se tienen por sí mismas, pan queso con leche, leche queso con pan, etc. Ahora, ¿qué decisión puedo tomar yo acá? Puedo hacer muchas. Como les decía, puedo generar, ¿cómo se llama esto? Recomendaciones, puedo reacomodar anaqueles, puedo hacer cosas con inventarios, puedo, para nuevos clientes, qué sé yo, si yo tengo este comportamiento, ¿no? Y viene un nuevo cliente y es un cliente que usualmente compra leche y queso, para la consulta que me hacen por ahí de recomendación y de clúster con clientes, yo para ese otro cliente que tal vez no esté comprando pan, ¿verdad? Yo puedo hacer con algún programa de lealtad, puedo generar campañas, puedo generarle puntos para que compre esto, etcétera, ¿no? Son varias aplicaciones. Y bueno, acá están los gráficos que ya hemos visto. Aquí está un gráfico en este caso que dice grouped, que genera estos grupos. Bueno, acá como el IFT y el soporte básicamente son los mismos, pues no cambia mucho. Las formas y el tamaño, perdón, el color y el tamaño de las reglas. De nuevo, que es la parte izquierda, es la parte derecha. Y con respecto a los grafos, viendo únicamente items, de nuevo acá tienen que entender un poquito las relaciones. Vean que está pan, queso y leche, y por acá está pañales y cerveza. Que es un poquito lo que se ve acá. Está pañales y cerveza. Está pañales y cerveza. Ok. Pañales y cerveza. Y acá está como item sets. Voy a revisar estos gráficos porque deberían mostrarse acá esas varillas, esos circulillos para que se vea el soporte y el lift. Perdón, acá está más fácil, ¿verdad? Está pan, queso con leche, leche y queso con pan, pan pañales con cerveza, leche pañales con cerveza, pañales con cerveza. Hay una división clara, ¿verdad? En el ejemplo, obviamente esto es ficticio, ¿verdad? Entonces acá está como los que toman cerveza y también posiblemente tienen niños con pañales de leche. ¿Ok? No sé si eso era lo último que tenía. Sí, creo que con eso iba a cerrar el tema de reglas de asociación que quería mostrarles el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta o comentario. No sé si queda claro un poco más con los ejemplos el concepto de soporte, lift y confianza. Igual voy a poner en el foro adicional las consultas que ustedes nos hicieron. Una forma de explicar el lift más fácil, tal vez sea más fácil entenderlo. Pero aquí tengo una consulta, un par de consultas, en un segundo para verlas. Okay, me hace una consulta primero que si después de las reglas uno hace algún tipo de predicción. Bueno, estos métodos son un poco más de recomendación que de predicción, ¿verdad? No es, lo cual digamos, no es lo mismo, va un poquito de la mano. ¿A qué me refiero con recomendación? Si yo sé que hay un conjunto de productos que siempre van de la mano con otro más, yo puedo tomar acciones en ese sentido. No es que estoy tratando de predecir cuál es la siguiente acción del cliente, ¿verdad? Pero me da información de qué puede ser lo que va a pasar a continuación. O sea, cuál producto más va a comprar, qué sitio de mi website va a hacer clic después de haber visitado ciertas áreas, qué producto va a tomar, digamos, en el supermercado. Te da digamos, ese insight ahí, esa información, ¿verdad? Entonces, no solamente es predecir lo que va a hacer a continuación, pero es más para recomendar. ¿Qué sigue después de las reglas? Bueno, de nuevo va a depender un poquito del problema que estamos atacando. Uno puede definir
relaciones entre las reglas y en función, en función a las relaciones entre las reglas, de nuevo, tomar decisiones de campañas, ordenamientos, posicionamientos en website, recomendación de producto, por ejemplo, en website, serían como las acciones a tomar. Pero no es exactamente como predecir, ¿verdad? Más que estamos hablando de cardinalidades muy altas, ¿verdad? No es como un problema típico de predicción. Entonces tiene que ser si va a predecir si es bueno o malo, ¿verdad? Aquí puede ser que sea más complejo, o sea, exactamente predecir qué producto va a comprar a continuación, ¿verdad? No sé si queda claro eso, esa consulta de, un segundito, creo que era Stephanie. Si fue Stephanie, no sé si queda claro eso. Ok, aquí tengo, gracias. Con gusto, Stephanie. Por aquí tengo varias. Un segundo para no perder ninguna. Después de Stephanie me hizo una consulta. Bernie, gracias para leerla. Dame un segundo para hacer más grande esto del chat, porque no veo bien. Ok, dice Bernie. Ok, bueno, buena consulta, Bernie. Me dice Bernie que si tengo un archivo de Excel con una columna con el nombre del producto, el código de la factura y la cantidad, cómo se transforma a transacción. Si recuerdo bien, había una forma de leerlo en el archivo de transacciones. Demos un segundo para recordar ese formato que es muy usual. El formato que supongo que hice Bernie, voy a abrir aquí mi archivo de texto. Supongo que Bernie dice algo como esto. Voy a primero poner las columnas, digamos acá está transacción, ID, y acá está como producto, y acá está un monto, qué sé yo. Entonces voy a decir transacción 1, producto café, y acá dice 100 o 10, transacción 1, azúcar, perdón, ¿qué pasa aquí conmigo? Okay. Qué sé yo, acá 5, y aquí viene la transacción 2. Supongo que te refieres a ese tipo de formato, ¿verdad, Bernie? Sí hay una forma, lo que pasa es que sinceramente no recuerdo exactamente cuál era el formato, pero sí hay forma de leerlo. Sí hay forma de leerlo. Sí, eso sí hay forma de leerlo. De hecho creo que ya lo había hecho, pero no lo recuerdo. Ok. Formato. Voy a revisarlo. Bernie, muy buena consulta esa, porque es usual encontrarse esto. Y de hecho, ahora que lo menciona Bernie, si de nuevo los están familiarizados con el análisis services de Microsoft, eh, y ejecutan el add-in de análisis services para ejecutar este método, ustedes pueden leer ese tipo de archivos, así como tal y como está. Ustedes definen que este va a ser la transacción, y acá están los productos. Y es natural. Pero en este rule sí sé que se puede, pero no recuerdo. Voy a revisarlo. Muy buena consulta. Por aquí tengo otra consulta, Bernie. Esta pregunta es interesante. Si es posible hacer como una ponderación de las reglas en función, supongo que ¿cómo se llama esto? A montos o a cantidades. Que se hizo, por ejemplo, puntualmente que si leche se comprara si se compró leche, pero con 2 pedazos de pan y cerveza 4, aunque presenta menor frecuencia. Supongo que eso es una media transacción, ¿verdad, Bernie? ¿Verdad? Una media transacción ver magnitudes. La regla como tal, como está el método, te sirve para ver las relaciones, ¿verdad? Indistintamente de la magnitud. Usualmente uno tiende a poner más la magnitud para tomar acciones, ¿verdad? Porque dependiendo de la magnitud, usted puede estimar de nuevo beneficios, ingresos o reducir costos, y es donde uno toma en cuenta las magnitudes como para darle más importancia a una u otra regla, después de encontrar las relaciones. Así es como usualmente se hace la implementación. Es una buena consulta. Por aquí tengo otra, no sé si queda claro eso, Bernie.
Por aquí tengo otra consulta. Ok, perfecto. Ok, para una consulta de Marvin sobre el formato del archivo. Bueno, hay varios formatos. ¿Ok? Uno como el de Titanic, ¿verdad? Que es algo como esto, ¿verdad? Yo tengo columnas, ¿no? Columnas. Por ejemplo, acá está la columna, vamos a poner algo así, que dice clase, después estaba acá la edad, después estaba acá el sexo, y después acá si vivió o no vivió, digamos, puede ser algo simple. Y entonces cada línea va a ser un individuo. Es un tipo de formato, ¿ok? Digamos, acá está clase 1, para edad adulto, sexo masculino, vivió sí, y este es otro individuo, clase 2, edad también adulto, sexo femenino, digamos que este no vivió. ¿Okay? Este es un formato, así eso es para consulta de Marvin, eso es un formato y lo pueden leer con un Read CSV, un CSV normal, tal como lo vimos con el Titanic. Es un formato, ¿ok? Nada distinto. Pero ahí lo clave, Marvin y compañeros, en cada fila es un objeto de estudio independiente, o sea, un individuo, ¿ok? El segundo archivo o formato es de tipo transacción, donde cada fila es una transacción, de nuevo, únicamente una transacción, y en este caso es separado por, qué sé yo, por comas. Entonces acá, digamos, yo fui a un supermercado y compré papas, maní y piña. ¿Ok? Y también fui otra vez, yo o otro usuario, ¿verdad? Y compró maní, azúcar, melón y café. Es otro formato. El otro formato, que es la consulta que me hacía eh, Bernie, es donde yo tengo más bien las transacciones en una columna y los productos en la segunda. Sí, esto voy a poner un ejemplo, pero sí se puede. ¿Vale? Es el otro formato que se puede leer. ¿Ok? Es otro formato que se puede leer. Entonces acá tengo, las transacciones están por filas, pero los productos están por filas y pueden pertenecer a varias transacciones. ¿Ok? O una misma transacción puede tener varios productos y está por filas. ¿Ok? Que es como lo usual que es una base de datos. Entonces eso se puede leer. Pero voy a poner un ejemplo. ¿Ok? Buena consulta de Marvin también. Por aquí tengo otra de Rolando. Dice que en el ejemplo de la regla 1 se produce automáticamente. Voy a regresar aquí el ejemplo que me dice Rolando en la primera regla. Vamos a subir. Vamos a subir por inicio. ¿Se refieres a esta regla, Rolando? Si te refieres a esa regla. Así, Rolando ahí me consulta si es la regla que estoy marcando. Me dice Rolando, es una regla donde dice que no hay reglas. No sé, Rolando, si puedes ahí o abrir el micrófono o escribir por el chat para detallar tu consulta. Mientras tanto voy a ver otras consultas. En cuanto al separador, pues sí lo ponen, ¿verdad? Lo ponen aquí en el separador, en el método de read transactions. ¿Dónde estaba aquí? Se pone el separador que ustedes utilicen. Entonces, mientras Rolando ahí tal vez nos detalla, por aquí tengo otra consulta. Muchas gracias por las consultas, han estado muy buenas como siempre. Den un minuto para leer esta otra consulta. Disculpen que aquí tengo que estar moviendo las pantallas de Webex. Por ahí también nos acompañan bastantes compañeros. Veo Iván, Jesús, Marilyn, Marvin, Mary, Roberto, Rolando, Stephanie, Bernie, Víctor. Por aquí tengo otra consulta. De un segundito para abrirla. De Bernie. Otra consulta muy interesante. Dicen el método este de las transacciones digamos que es un supermercado. Digamos que se tienen lecturas semanales y se sacan reglas mensuales. Se dejan juntar todos los archivos o hay manera de comparar entre lecturas o semanas. Bueno, no, ambos, ¿no? ¿Verdad? Ambos, Bernie. Ya aquí está un poco más un tema de cómo tratar los datos, pero no es una limitante del método. Es una consulta.
Si yo tengo datos semanales, y ustedes pueden ejecutar los métodos, ¿verdad? Con esa información, o bien con el consolidado mensual. Ahí lo único que vas a tener es pues, más información o menos información. Y pueden adicionar o separar los métodos, ¿verdad? Inclusive dependiendo de la semana, para ver el comportamiento de los clientes, puede ser que sea distinto. Ahí es donde les decía que uno puede combinar métodos, ¿verdad? Puede ser que ustedes hagan este análisis, pero quisieran entender cómo es el comportamiento, que si fuera un supermercado físico, me refiero, que si el comportamiento fin de semana versus no fin de semana, y puede ser que ustedes generen métodos o modelos distintos. Entonces, dependiendo un poquito de los datos y del problema a atacar, pueden hacer la segmentación o pueden generar pueden acumular todos los datos y generarlos simplemente, ¿verdad? Entonces ahí va a depender un poquillo de lo que quieran, ¿verdad? Y como les decía, uno puede hacer que termine combinando métodos de análisis. Es una consulta muy interesante. Ok, hay una consulta también ya más del formato del archivo. Cuando uno está leyendo con este método de read transactions o read CSV o lo que sea, uno puede indicar el separador de texto, ¿verdad? Que usualmente son las comillas. Entonces, si ustedes tienen, qué sé yo, el archivo separado por comas, voy a ir al y de hecho, no sé si eso fue un ejemplo, no me acuerdo si fue en este curso, qué sé yo, vamos a ver un segundo, qué sé yo acá, que ustedes dicen, tienen como esto, melón, coma, sandía, y eso es un producto, ¿verdad? Eso es un producto, pero vean que tiene coma en medio de los mismos, pero digamos que eso es un solo producto, por así decirlo. No sé si tiene sentido, pero bueno, es un ejemplo. Entonces, usualmente para este tipo de problemas, esto debe estar encerrado en comillas dobles, ¿verdad? O en algún tipo de comillas, porque si no, les va a dar problema, ¿verdad? Entonces, uno puede especificar el separador de texto en el transactions. ¿Okay? Le pueden poner acá el text separator en el transaction, acá en el read, para que pongan, por ejemplo, estas comillas dobles. Entonces, esto lo tomo únicamente como uno. ¿Okay? En general, nunca me ha gustado que el separador sea comas, porque este problema que decía Marvin es usual, ¿verdad? Entonces es mejor utilizar otro tipo de separadores, o mejor separadores, digamos, de más de un carácter, es lo óptimo. Pero ya es un poco más de manipulación y ingeniería de datos. Usualmente el separador, cuando uno va a soportar información, que no sea únicamente un carácter, sino sea un grupo de caracteres. Qué sé yo, que el separador sea algo como esto. Eh, qué sé yo, como esto. ¿Okay? Esos tres caracteres. Entonces es muy inusual o muy poco probable que esto va a estar como texto en algún lugar del archivo, entonces me va a servir para separarlo. ¿Ok? Lo pueden poner. Eh, no sé si evacué todas las consultas o queda alguna pendiente. Muchas gracias por todas las consultas. Tengo varias para subir al foro, comentarios o preguntas que nos hayan hecho. Bueno, con gusto, Ernie. Bueno, no sé si alguien tiene más alguna consulta. La próxima semana, bueno, igual la tarea ya está disponible, ¿verdad? En el aula virtual para que la empiecen a trabajar. La tarea número 1 ya está ahí calificada para que vean los resultados y los comentarios. Las soluciones posiblemente de las mismas que varios me han pedido van a estar disponibles usualmente una semana después de calificación de tareas para que vean algunos ejercicios ahí si tienen dudas de cómo eran que se deben resolver. Y con respecto a la próxima semana, la última sesión, vamos a hacer un tema muy interesante que es creando aplicaciones Shiny, que es, bueno, es muy reciente, ligeramente reciente, pero es muy útil para crear aplicaciones más que todo web, ¿no? Okay. Sí, tengo varios temas para poner en el foro y la parte que han tenido problemas con el Google Map, voy a poner ahí el ejemplo más tardito. Ok. Bueno, no sé si alguien más tenía alguna consulta o comentario. De lo contrario, pues bueno, como siempre, igual ahí tienen disponible el foro para que sigan, el aula virtual para que sigan poniendo sus comentarios e inquietudes.
Muchas gracias por la participación activa hoy y también en el foro. Y nos veríamos la próxima semana, por aquí tengo una última consulta. Ok, sí, de Gmap, ahí lo vamos a... Las consultas de Gmap, ahí voy a poner el ejemplo y verlo del foro para resolvérselos. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Pues ahí veo todavía a bastantes que nos acompañan. Muchas gracias por la participación el día de hoy. Estuvo muy bien. Muy buenas consultas. Y pues ese es un poco el objetivo de esta herramienta o esta sesión para que ustedes más fácilmente comuniquen sus inquietudes. Nos estaremos viendo la próxima semana entonces. Que pasen una muy buena semana. Cualquier duda con la tarea, pues ahí me avisan. O cualquier otro tema, ¿verdad? Y nos estaremos viendo entonces en el próximo lunes. Muchas gracias a todos, que pasen muy buenas noches y nos vemos pronto. Chao.